Vamos a hablar, ¿no? Bien, hoy día vamos a tomar en cuenta lo que son los sensores de metrología, ¿no? Pero lo vamos a apuntar desde el aspecto de lo que sería la confiabilidad en las mediciones y lo que sería la calibración de estos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué les propongo para esta parte? Para esta parte, bueno, hablaríamos de lo que son esencialmente fundamentos de metrología y precisión en medición. Por otro lado, tendríamos lo que es análisis y modelado de errores en sensores y lo que es compensación y efectos ambientales en lo que son también nuestros sensores, ¿no? Ahí vamos a hablar también acerca de lo que son evaluación y gestión de incertidumbre en sistemas de medición, para ver lo que es la calibración de sensores en un futuro, ¿ok? Entonces comenzamos, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con metrología? ¿No? Cuando hablamos de metrología y la precisión específicamente, bueno, metrología simplemente es el arte de medir, ¿no ve? Entonces, todos los sensores que nos van a permitir hacer mediciones serían sensores de metrología. Ahora bien, para esto, nosotros, bueno, podemos utilizar todos los sensores que ya hemos hablado hasta el momento, ¿no? Desde una cámara, como ya hemos visto, se puede calibrar para poder medir distancias, alturas, etcétera. Y también podríamos utilizar sensores ultrasónicos, podríamos tomar en cuenta sensores de fines de carrera, incluso sensores de humedad nos van a poder permitir por niveles tomar en cuenta lo que es un aspecto, digamos, de alerta temprana, ¿no? Voy a nombrar lo que la Inge Espinosa dijo con que había hecho, por ejemplo, con sus alumnos, ¿no? Un sensor que nos iba a permitir, combinando lo que era temperatura, más lo que era la humedad de cierto punto y algún otro aspecto extra, ya podíamos hablar de un sensor de alerta temprana. Entonces, ese mismo proyecto, por ejemplo, ella podría apuntarlo hacia dónde, hacia ya una cosa más real, ¿no? Entre comillas. Ahora, cuando hablamos de precisión, tenemos que tomar en cuenta lo que es el error de medida, ¿no? ¿Qué sería el error de medida? El error sería la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero en una medición, ¿no? Entonces, a ver, vamos a siempre jugarnos con esto. No voy a trabajar con mi Word y así vamos a tomar en cuenta, ¿no? Miren, digamos aquí tenemos lo que sería nuestra unidad a medir. Voy a suponer que esta es, ¿no? La alturita. Y me voy a inventar, bueno, para no estar perdiendo el tiempo, voy a buscar aquí en regla vertical. A ver, voy a inventar esta. Entonces aquí le voy a poner esta reglita, ¿ya? Y como podemos ver, a ver, voy a cortar un poquito para que sea fácil de usar. Solamente quiero usar la regla. Yo luego me estoy inventando un cacho esto porque aquí yo quiero medir este cuadrado de acá, ¿no? Ya lo voy a ampliar un poco más para que se pueda ver. Ahí se puede ver. Pues aquí tengo pulgadas y al otro lado centímetros. Ahí voy a utilizar medida boliviana, así que voy a manejar acá, ¿no? Entonces, a simple vista, esto tendría que medir 14 centímetros, por ejemplo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la rayita del 14 y desde la rayita del cero. Pero esto es lo que yo estoy pudiendo medir. Y en realidad había sido 14,0.
5 milímetros. ¿Por qué yo tengo un error de medio milímetro? ¿Por qué? Si se fijan aquí, aquí está un poquito movido, ¿no? Medio milímetro la regla, no le he colocado bien. Ya la coloco bien ahí y me fijo que había sido un poquito más de 14, no 14. A ver. Ahora, ese error de punto 1, que sería un poco grosero cometer directamente, es justamente el valor que nosotros tenemos de error. La diferencia que habría entonces entre este valor que hemos sacado y el valor que hemos medido, hemos dicho que nosotros hemos medido aquí 14 centímetros, es el error que nosotros vamos a te- obtener, ¿no? Entonces, viéndolo simplemente, ¿no? 14,05 menos ¿cuántos centímetros? 14 centímetros, esto nos da 0,05 centímetros, que esto sería de acá, esto es error. Sí, colegas, esto lo hemos visto en primer semestre. Entonces, esto mismo que cometíamos errores, entre comillas, al medir, cuando lo hacíamos con una reglita y un objeto, es el mismo error de medida que va a cometer el sensor, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, por más preciso, por más bonito, por más caro que sea nuestro sensor, siempre va a tener la opción de tener un error, ¿no? Ahora, puede ser a nivel sistemático, es decir, que el sistema como tal, ¿no? Eh, es el que tiene el error, o puede ser un error aleatorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi reglita es que, bueno, yo lo he colocado mal, ¿no? Pero si la regla como tal está mal, digamos, ahí, siempre va a cometer un error, por ejemplo, en este caso, por defecto, ¿no? Mientras que el error que cometí al principio, que era moverlo, la regla un poquito más arriba, era un error aleatorio, ¿no? Lo mismo pasa directamente cuando trabajamos, por ejemplo, con sensor ultrasónico, por decirles, ¿no? Entonces, el sensor ultrasónico me va a hacer, eh, por la característica misma del sensor, que pueda tener un error, por la característica mm, misma del que implementa o mide, puede ser aleatorio, ¿no? Ahora, mientras más preciso sea, más se va a garantizar lo que es la fiabilidad de las mediciones del mismo sensor, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos inicialmente lo que sería la trazabilidad metrológica, ¿no? Inicialmente tomar en cuenta que va a vincular mediciones estándares e internacionales en el sistema internacional, ¿no? Efectivamente, podríamos calibrarlo para lo que es el sistema imperial, pero nosotros vamos a medir justamente en el sistema internacional de unidades, ¿no? Metro, kilogramos segundo, unidades base. Y tendríamos que tomar en cuenta una especie de pirámide de medición, ¿no? Donde se maneja desde el sensor hasta el patrón nacional como tal, que nos va a dar un nivel jerárquico de referencia, ¿no? Entonces, ¿dónde nosotros podríamos calibrar nuestros sensores supuestamente o decir que nos certifiquen que está bien calibrado? A ver, Oscar, ¿qué entidad aquí en Bolivia te garantiza eso, entre comillas? Ricardo. A ver, Oscar primero.
La pregunta, Inge, no he escuchado. Te repito, ¿qué institución boliviana es la que te certifica eso? Que justamente tú, La NB77. esa es la norma, no la institución. Mm. A ver, Luis. Eh, Creo que es Ignorca, si no más no recuerdo. No, ellos te van a certificar en una ISO o en una Allá. norma boliviana. A ver, Fernando, ¿está ahí todavía, Fernando? Adelante. Eh, si no me equivoco, es el Instituto Boliviano de Metrología. Exacto, ¿no? Un aplauso para Adal. Muy bien. El, Sí. por si acaso, si no conocen dónde es este instituto, es justamente en la parada del teleférico Celeste del Prado. Ahí abajito es, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar y solicitar, por ejemplo, que te lo midan. Tú puedes, por ejemplo, pedirles que midan la calidad del agua. Entonces, ellos tienen los parámetros que obviamente siguen, ¿no? Las normas bolivianas y normas internacionales también las podemos certificar. En ese sentido, entonces, la institución te va a dar un certificado de garantía. Esa garantía, ¿no? Que efectivamente tiene una validez, no va a decir esto de por vida va a funcionar bien, ¿no? Generalmente es de entre 3 meses hasta un año máximo que te dan, digamos, de validez, ¿ya? Entonces, nosotros tendríamos que certificar directamente si es que vamos a tener que manejar una medición de precisión, ¿no? Por ejemplo, digamos que, a ver si me ocurre, estos portacelulares que nos venden ahí sería ver, ¿no? Entonces, estos son fabricados aquí con impresoras 3D. Creo que está trucha mi cámara ahí. Ahí se ve, ¿no? Entonces, estito, por ejemplo, es fabricado en Bolivia, ¿no? Ahora hay otros, por ejemplo, como este otro, que está hecho en maderita, ¿no? Sí, para lo mismo, ¿no? Mientras uno está impreso en 3D, etcétera, pero mientras que eh, Ibnorca lo que va a hacer es garantizar que esto tenga la calidad que se requiere para darnos una ISO 9001, por ejemplo. Y Metro lo que va a decir, bueno, yo estoy midiendo que este tamañito sea, por decirles, 15 centímetros, ¿no? Y la ISO va a decir, bueno, siempre tiene que ser 15 centímetros, pero ¿quién garantiza que eso es 15 centímetros? Mi sensor de metrología. Para ese sensor de metrología, ¿quién me lo va a certificar? Ibmetro. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, como decía Oscar, esto también va a ir con una ISO o con una norma. Por ejemplo, la 777 es para instalaciones eléctricas industriales y domiciliarias, ¿no ve? En el caso, digamos, se me ocurre, seguridad informática, te va a garantizar una 27001, ¿no? Pero, por ejemplo, en seguridad informática no te garantiza más que un año, ¿no? Y tiene que hacer 2 inspecciones mínimamente previas cada cuatrimestre, ¿no? Obviamente, digamos, en una industria rara vez vamos a hacer una certificación ISO 27001. ¿Quiénes son los que van a manejar eso? Van a ser los de la banca especialmente, ¿no? Y ya no va a ser más que la ASFI la que va a manejar eso, ¿no? Entonces, ahí nos vamos apuntando a lo que sería la trazabilidad, ¿no? Entonces, primero que nada, te repito una vez más, mediciones que van a ser vinculadas a estándares, como decía Oscar. Luego tendríamos el sensor industrial que esté manejando el patrón nacional y muestre directamente la referencia, y eso lo vamos a ver con lo que sería Inmetro, el Instituto Boliviano de Metrología, y luego estos señores nos van a dar un certificado que va a tener una validez
de cierto tiempo, ¿no? Entonces, más o menos por ese lado va la cosa. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para calibrar? Esencialmente nosotros tendríamos que trabajar, por ejemplo, con puntos de calibración, por ejemplo, 5, 11 o 21 puntos para cubrir todo el rango de medición, ¿no? Lo importante es que esté todo el rango de medición en ese sentido, ¿no? No podemos calibrar solamente la mitad y decir la otra mitad debe estar bien, ¿no? Es mejor calibrar con 5 puntos todito el rango que con 21 puntos solamente la primera parte o la cuarta parte del rango, ¿no? La parte que vamos a utilizar es lo que tenemos que calibrar, ¿no? Luego, tendríamos que tomar en cuenta ciclos de carga y descarga, especialmente para lo que son sensores que tienen histéresis. ¿Se acuerdan el anterior taller que hemos hecho, el taller 5? El taller 5 lo que nos mostraba esencialmente era qué cosa, la diferenciación en lo que es el ajuste de histéresis, ¿no? Entonces, ese ciclo de histéresis en la vida real puede cambiar de un momento, ¿no? Tomando en cuenta temperatura, tomando en cuenta diferencias de presión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer varios ciclos para poder detectar posibles efectos de esa misma histéresis en los sensores a nivel medición, ¿no? Y finalmente, tendríamos que hacer un control del ambiente y térmico, ¿no? Para ver si es estable, por ejemplo, con cambios de temperatura, con cambios de humedad y otros aspectos que podrían cambiar directamente en el proceso que estamos analizando, ¿no? Entonces, esto, repito una vez más, va a ser un diseño del tipo experimental, es decir, no vamos a hacerlo en simulación como vamos a hacerlo hoy día. En la vida real se hace a prueba y error, ¿no? Agarro, mido, luego vuelvo a medir. ¿Sale lo mismo? Bien. ¿No sale lo mismo? ¿Qué ha pasado? Otra vez hacemos la medición, ¿no? Y hacemos una corrección de errores. ¿Ok? Ahora, obviamente nosotros podemos hacer un modelado de estos sensores para hacer un mejor análisis, ¿no? En ese sentido, tendremos que tomar en cuenta, por ejemplo, cosas como errores de cruzos por cero, ¿no? Tomando en cuenta lo que sería un desplazamiento que puede afectar la precisión de la medición final. También tendríamos que tomar en cuenta lo que serían offsets, ¿no? Para ver lo que sería, por ejemplo, errores en ganancia, errores en sensibilidad, ¿no? Relación señal al valor real, ¿no? La señal va a tener un valor, el valor real tiene otro valor, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, no va a ser lo mismo, por ejemplo, un instrumento de medición que otro, ¿no? No es lo mismo medir, por ejemplo, como hemos hecho ahorita en el ejercicio, con una regla que medirlo con un vernier, por ejemplo, ¿no? Vernier le va a dar una precisión de 0,1 milímetros, por ejemplo, ¿no? Y esto teníamos en el mejor caso, digamos, medio milímetro. Entonces, ahí tendríamos que tomar en cuenta, pues, un error de sensibilidad respecto a lo que sería el valor real. Ahora, la no linealidad. La no linealidad sería la respuesta ideal que tendríamos que tomar en cuenta para unas futuras lecturas incorrectas, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando hemos visto, la mayoría de los sensores no tenían una línea recta, ¿no? Siempre tenían curvas y sobre esas curvas incluso se iba a tener histéresis, ¿no? Entonces, obviamente eso va a producir errores, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando de errores no lineales. La no linealidad entonces es un aspecto que tendríamos que tomar en cuenta para lo que es esta calibración también. Ahora, el modulado funcional va a apuntar a lo que sería una curva de curva, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una relación de una curva característica. Esta curva característica va a describir la relación entre la señal de entrada y la señal de salida del sensor y va a mostrar el comportamiento, ¿no?
sea, lo que hemos chequeado anteriormente, ¿no? ¿Qué me refiero? A ver, vamos a ir a nuestra pizarrita y vamos a poner otro cuadrito. Y aquí tendríamos, por ejemplo, una curva característica de un sensor. Me voy a inventar la curva ya. Hemos visto que nosotros podríamos chequear esta curva también, no solo a nivel experimental, sino también a nivel hoja de datos del mismo sensor, ¿no? Entonces, siempre entrada y salida, ¿no? Hay que recordar eso. Entonces se me ocurre, digamos, que tendría que ser así y después así y aquí que sea su no linealidad. Y después que sea así plano. Poner más gruesito y de otro color para que se note mejor. Entonces, así se comporta el sensor, ¿no? Entonces, esa es la curva característica que va a describir eh, el comportamiento de mi sensor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, decíamos, vamos a utilizar una zona lineal, digamos acá, para, para tener nuestro rango de medición. Pero, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Pues, si queremos caracterizar toda la curva y no solamente este pedacito, vamos a tener que trabajar con un polinomio, ¿no? Un polinomio, por ejemplo, en este caso de tercero o cuarto grado, de tal manera que pueda ajustarse a esta curva que estamos trabajando para hacer una predicción y una mejor medición, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos un polinomio de interpolación ya ahí, ¿no? Que nos va a permitir modelar la curva y la respuesta de nuestro sensor con mayor precisión, ¿no? De tal manera que esta respuesta del sensor pueda ser interpolada y extrapolada con mayor precisión que simplemente colocándole una línea recta, ¿no? Ahora, cuando ajustamos demasiado, puede que no vaya a generalizar bien nuestro modelo y cuando haya nuevos datos, pues ya no funcione de manera correcta, ¿no? Lo mismo que cuando, por ejemplo, uno entrena una inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial la agarramos y la ponemos a descubrir patrones, ¿no? Y yo le digo, esta de acá es una caja de celular y es de Redmi 15, ¿no? Le paso 10 veces y resulta que aquí, con el mismo patrón, yo le pongo, por ejemplo, una caja donde había un medicamentos, ni siquiera de teléfono, pero tiene el mismo colorcitos, voy a decir, no, esa es una caja de Redmi 15. Eso también pasa con colegas con lo que es, por ejemplo, las criaturas, ¿no? Cuando están aprendiendo, las bobitas, eh, esto es un rollito de papel, ¿no? Entonces, va a decir, esto siempre va a ser un rollito de papel. Pero si ven una cajita así, que había sido un contenedor, digamos, de planos, va a decir, esto sigue siendo un rollito de papel higiénico. Y si le hemos enseñado que esto se bota a la basura, ¿qué va a pasar? Lo va a agarrar y el plano lo va a botar a la basura, pero no tiene la culpa la guagua, ¿no? Porque nosotros no le hemos enseñado que también puede ser con el mismo contenedor, un contenedor de plano o de otra cosa, ¿no? Para ellos esto sí es basura, ¿no ven? Que eso le hemos enseñado. Lo mismo pasa con una IA y lo mismo pasa cuando nosotros hacemos un sobreajuste de curva, ¿no? Nuevos datos no van a ser reconocidos o van a ser sesgados, lastimosamente, ¿no? A ver, ahí haremos una pausa. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso en la práctica. Sobreajuste. Parece que no.
Ok, bueno, nos hemos quedado callados. Pasa, pasa, ¿no? Los que son papás, tal vez, un ejemplo como el que les he dado así, alguna anécdota con sus guaguas, tampoco. Adelante, Dan. Sí, perdón, ajustar, o sea, a mostrar, digamos, como el ejemplo que dabas de un niño, eh, de ajustar la forma de enseñarle o esa parte es que no la entendía, o sea, Ya, ya. si le O digo sea, esto, papel, una caja, claro, o sea, caja, papel, que le decimos que es basura a una guagua, digamos. mm, Lo mismo lo podemos hacer, aprender directamente, por ejemplo, cuando haces reconocimiento de imágenes, hay una librería en Python que se llama TensorFlow, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le hago reconocer igual que la guagua, ¿no? Por ejemplo, naranja limpia y naranja que está podrida, ¿no? Pero si lo sobreentreno, por ejemplo, va a botar todas las naranjas pensando que son podridas. A eso más o menos me refería. Y eso puede ser también una curva de aprendizaje en cualquier otra variable, ¿no? bueno, te podría dar una anécdota sobre mi hija, la menor, que cuando era pequeña tenía un balón, una pelota de tenis, que era, ¿no? O sea, de esas antiguas con las que jugaba cuando tenía más o menos unos 3 años. Entonces, un día había abierto el refrigerador y había visto los huevos ahí y ha pensado que eran las pelotas y ha tirado al suelo. Tiró dos ¿Por y qué se ha no dado cuenta que rebotas? estaban. O sea, la diferencia, solamente ella se guiaba por el color, porque Ahora chiquitito. no era la pelota, porque era muy pequeña, ¿no? Todavía. Ah, justamente, ¿no? Es exactamente lo que le pasa a los niños, lo que les va a pasar a nuestros equipos de percepción, ¿no? Si lo sobreentrenamos o lo sobreajustamos, ahí tendríamos los problemas que les comentaba hace un cacho. Ok, muchas gracias por la anécdota, Dal. Veamos entonces la siguiente, ¿no? Para eso nosotros tendríamos que hacer un análisis estadístico generalmente, donde vamos a validar con los residuos, o sea, con la diferencia, ¿se acuerdan que teníamos? Voy a volver al ejemplito inicial, aquí, ¿no? Estos son los residuos, están en rojito, ¿no? Entonces vamos a analizar eso, tomando en cuenta primero gráficos para detectar patrones no lineales. Y vamos a evaluar el modelo lineal en la parte que nosotros vamos a medir, ¿no? Asegurando que, por ejemplo, ruido blanco predomina entre residuos. ¿A qué nos referimos? El ruido blanco se tiene, por ejemplo, en todo el espectro electromagnético, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomarlo en cuenta en la relación de nuestro sensor respecto a lo que está midiendo, ¿no? Y luego hacer una identificación de desviaciones, ¿no? Para mejorar la precisión del modelo como tal del sensor, ¿no? Este modelado, digamos, se lo va a realizar para manejar ajustes en el mismo sensor como tal, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros queremos realizar la compensación de los efectos ambientales en estos sensores, tenemos que tener también algunas otras consideraciones en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa con la deriva térmica, ¿no? Es decir, vamos a tener inicialmente lo que es un impacto en la temperatura, ¿no? Si la temperatura afecta al punto que nosotros tomamos en cuenta como referencia, que sería, por ejemplo, el cero, va a causar desplazamientos que van a alterar la precisión, ¿ya? Eh, a ver, voy otra vez al ejemplito de la regla, ¿ya? Si esta mi reglita, pues con temperatura, tipo metal, crece un poco. Fíjense que el punto de cero se ha movido. No, me voy
por acá, sí, para que se me note clarito, ¿no? El punto de cero se ha movido porque ha crecido, ¿no? Mientras que cuando hace frío puede pasar que se encoja, pues también se ha movido. Creo que estoy exagerando acá, ¿no? Pero para que se note, digamos, la diferencia, ahí estaríamos hablando de lo que es el desplazamiento que puede afectar la temperatura al punto de cero, ¿no? Obviamente no va a ser una regla, ¿no? Pero es prácticamente lo que hace un sensor que va a medir distancia, por ejemplo, ¿no ve? Entonces tiene que haber una compensación, haciendo un modelado matemático para que pueda corregir esta desviación térmica y mejore nuestra exactitud, ¿no? De tal manera que en sensores mecánicos se pueda reducir errores acumulativos y mantener la integridad de lo que estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿cómo podríamos ajustar el caso de la reglita que les acabo de mostrar? Eh, Vamos a ver los dos límites de funcionamiento. Se me ocurre, digamos, 100 grados y en el alto no creo que baje, digamos, de los 30. Entonces, de menos 30 grados hasta 100 grados, que son extremos bastante lejanos para una medición específica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ello? Nosotros agarramos y medimos la misma cosa a temperatura ambiente, que es el que va a trabajar, a 100 grados, que sería el efecto extremo, y a menos 30 grados, que sería el otro extremo, ¿no? Vemos cuál es el error de la medición y hacemos un ajuste. Podemos incluso hacer pasos intermedios, digamos, 5 pasos, como decíamos, ¿no? 50 grados y 15, digamos, y menos 15, pero. Entonces, tomando en cuenta esos 5 puntitos, por ejemplo, nos podemos hacer una curvita y esa curvita la vamos a tomar en cuenta como el error delta de medición, ¿no? Eso ya a nivel práctico, ¿no? Porque podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, utilizando un modelo matemático, pero no necesariamente va a ser más preciso por utilizar mucha matemática, ¿no? Hay algunos ingenieros de control que son bien teóricos, y lo deben conocer los que han estudiado, ¿no? De mi edad más o menos, al ingeniero Amestegui, por ejemplo. Mauricio es capísimo, pero es bien teórico, ¿no? Le encanta hacer modelos matemáticos con matrices de 15 por 15, metiéndole cuarta, quinta derivada, etcétera, ¿no? Pero no lo lleva a la práctica, ¿no? Y todos sus alumnos siempre le critican eso, ¿no? Y en la práctica, ¿cómo se hace eso, Inge? Sí. Y a veces se enojaba, me acuerdo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha pasado con él. No es por criticarlo a mi amigo, ¿no? Por si acaso. Adelante, Luis. Sí, sí, yo pasé con la maestra. Eh, sabe mucho, ¿no? Pero como dices, es teórico. Pero, pero bueno, te enseña bien, según mi punto de vista. Me parece bien así. No le estamos sacando el cuero al Mauricio. Ya, la cuestión es que no hay que irse ni a un extremo, ¿no? Porque hay otros que dicen, no, ya, ¿para qué queremos hacer eso? Se enchufa y funciona, ¿no? Eso hace un técnico, repito una vez más, ¿no? Y el técnico también va a hacer esta compensación, pero con prueba y error, ¿no? Hasta que le funcione bien. Pero lo hace, digamos, por experiencia, especialmente los técnicos antiguos, ¿no? Gente que no tiene idea muchas veces no lo hace bien, ¿no? Yo no voy a decir nombre, obviamente, para no molestar a esta persona. Y resulta que hace años atrás, eh, nuevito, así, recién salido de una universidad privada, 24 años, recomendadito, y el técnico, que tenía 20 años de experiencia, dice, no le tenemos que subir la capacidad a más del 70% a este equipo, que lo fundamental era un motor de jaula de ardilla, me acuerdo. Y la cuestión es que el otro, no, pero que aquí, que mis cálculos, y muestra sus cálculos, y muestra, yo he visto, y esto puede subir al 85% de carga.
Y el técnico decía, no, 70 nomás, si no se va a arruinar el equipo. No, claro. Y obviamente le han hecho caso al otro que tenía más estudios, entre comillas, ¿no ven? ¿Qué creen que ha pasado? Yo creo que tenía razón el técnico, ¿no? Pero, bueno, no sé, mira, yo alguna vez leí algunos libros técnicos y siempre decían que a cualquier, por ejemplo, computadora o equipo de industrial no tenías que rebasar el 80% de su capacidad, ¿Mm? de tal manera que no dañes el equipo y, bueno, más que todo, resguardando su vida útil, ¿no? Exacto, ¿no? Y el otro equipo no era tan nuevito, pues, ¿no? Entonces, el que le haya subido el 85%, efectivamente, los primeros 3 días mejora la producción, pero al cuarto día el equipo fundió bielas, como le llaman, ¿no? Entonces, tiene que cambiar un montón de cosas y ya salió mucho más caro porque de paso, creo que un par de días no ha podido funcionar esa línea de producción. En vez de mejorar la cosa, la ha empeorado el cuatecito, ¿no? La experiencia, por ejemplo, por más que seas máster o doctor, hay que respetar a los técnicos, ¿no? En ese sentido. Si trabaja mucho tiempo, nadie conoce más de una máquina que el que la maneja todos los días, ¿no? Pero más allá, entonces, podemos nosotros hacer un modelo matemático para hacer esta compensación, ¿ok? Bien, continuando. La sensibilidad por cambios de este estilo, tendríamos, por ejemplo, por variaciones en la pendiente de la curva, ¿no? Que van a afectar la precisión. Tenemos el manejo de no más de unas, ¿no? Sino varias variables que van a integrar, por ejemplo, temperaturas, fuerzas, para ver lo que es respuesta del sensor. Y si hacemos ese modelado multivariable, pues vamos a realizar lo que son ajustes en ambientes variables, ¿no? Que van a realizar correcciones para asegurar la precisión y tomar en cuenta algunos cambios ambientales, pero no esporádicos, sino constantes, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el caso de un equipo que esté al lado de una ventana y esa ventana le entre el sol a cierta hora del día. Entonces, todos los días a cierta hora va a subir su temperatura porque se va a calentar y a cierta hora va a bajar la temperatura porque se va a enfriar. Es obvio, digamos, cuando tenemos una cosa metálica donde le va a llegar el sol. Entonces, eso se podría tal vez en cierta medida, si es que no se puede trasladar el equipo ni acondicionar, que sería lo ideal, obviamente, se podría tomar en cuenta la variación en esos dos extremos, ¿no? Máximo calentamiento por sol y mínimo por justamente una helada. Ya no va a ser tan radical como los 100 y menos 30 de hace un rato, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio constante en nivel ambiente, pero sí podría afectar directamente el rendimiento de un equipo. Entonces, podríamos hacer esos ajustes, ¿no? ¿Sabe qué es lo interesante, digamos, seguramente lo han debido chequear ya en lo que es control adaptativo? No sé si han visto en alguna de las materias ya lo que es eso. El control adaptativo automáticamente va a tomar esos aspectos de cambio, obviamente a través de otros sensores, y lo que va a hacer es modificar las variables, por ejemplo, digamos un PID, cambiar, digamos, por decirles el D para que trabaje un poco más rápido, un poco más lento, la aproximación al punto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podríamos realizarlo, ¿no? Ahora, esto obviamente puede ser evaluado, ¿no? Y lo podemos gestionar, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ello? ¿No? Tenemos los conceptos que vienen en la guía GUM, ¿no? Ahorita no me acuerdo qué se llama GUM, pero
resulta que es un estándar internacional, ¿ya? Primero, tomar en cuenta una diferencia fundamental que entre incertidumbre y error, ¿no? La incertidumbre es algo que no sabemos exactamente dónde está, ¿no? Entonces, habla de una dispersión de una variable, ¿no? Entonces, puede haber, por ejemplo, estaríamos entre 15 y 18 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del error, es lo que hemos mostrado hace un rato, eh, una desviación específica. Buenas noches, Carla, bienvenida. Ahora, Buenas noches, dije mil disculpas. Justo tengo clases antes de usted. Mil disculpas. no hay problema. Pero mira que me han dejado abandonado 5, no me han contado los 27. Bien, como caracterización de la incertidumbre tendríamos entonces la variabilidad inherente en la misma medición, ¿no? Y bueno, tenemos que tomar en cuenta la incertidumbre para mayor confiabilidad, ¿no? Y comprensión de este aspecto. A ver, me voy a aventurar a darles un ejemplito. No, no es lo que vamos a hacer en el taller por si acaso. ¿Ya? Voy a suponer que vamos a tomar datos en cuadratura y amplitud. ¿Ya? Este modelado se llama modelado QAM, ¿no? Que lo que va a hacer también es una codificación de nuestra señal y lo que vamos a poder hacer con ello es manejo de dispersión. Entonces yo voy a irme directamente a una aplicación que cargue mi MATLAB. Por si acaso esto no es lo que vamos a hacer en el taller, ¿ya? Aunque podríamos ponerlo si ustedes gustan también. Entonces, estaba wireless, inalámbrico, inalámbrico. A ver, creo que aquí lo tendríamos. Había un modelo de Wi-Fi directamente. Mm, Arranque mi modelito un cacho. Se le está pensando. Tienen bonitos modelos de MATLAB, ¿no? Pero, a ver, por este lado. Lo he bajado. Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a manejar lo que es QAM, ¿no? QAM lo que nos va a dar son cuatro símbolos que lo vamos a chequear, por ejemplo, en lo mío, la frecuencia. Obviamente podríamos trabajar con mayor cantidad de símbolos, pero más arriba de 16 ya es para telecomunicaciones, por si acaso, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con 8, digamos, 8 simbolitos. Entonces, lo arrancaremos y vamos a generar aleatoriamente esto, ¿no? Y quiero que vean acá, son los 8 puntitos que tenemos, ¿no? Se llega a ver, ¿no? Los 4 puntitos ahí es cuando no tenemos ruido, ¿no? Entonces, si nosotros le aumentamos el ruido, ahí le vamos a poner un.
un filtrito y vamos a volver a correr. Esperamos un cachito a ver qué cosa. Se nota lo que ahora hay dispersión. Ya no son los 8 puntitos, sino tenemos un rango. Ahora lo voy a ampliar un poquito acá. Otra pantalla. Ahí está. ¿Se nota bien ahora? ¿Dónde está mi cursor? Entonces, ahí estamos hablando de la dispersión, ¿no? Los 4 puntitos que decíamos que antes había, o los 8 puntitos, perdón, eh, iban a representar cada uno de estos un binario, pero cuando ya tenemos un filtrado, pues resulta que cambia respecto a de frecuencia, ya no es en un solo lugarcito y pues los bits van a variar también, ¿no? Entonces, a eso me refiero con lo que es, permiten, no, salimos. Si acaso, que se duerme. Ah, esto es, pues, no, no queremos guardar. Ya. Entonces, a eso nos referimos con lo que es la característica de la incertidumbre, ¿no? Mientras que el error es por una medición específica, la incertidumbre nos da un área donde debería estar nuestro puntito para poderlo reconocer, por ejemplo, ¿no? Eso en el caso, digamos, de específico que les he mostrado, tendríamos un rango donde vamos a tomar en cuenta cada una de las modulaciones del QAM, ¿no? Y esto lo vamos a presentar a nivel incertidumbre, ¿no? Con un gráfico, por ejemplo, como lo hemos mostrado hace un momento, de tal manera que tengamos una idea específica de dónde puede caer nuestra señal para poder decir que es válida o no válida, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de incertidumbre tenemos? ¿No? Tenemos una incertidumbre tipo A, donde directamente se va a evaluar de manera estadística, tomando, por ejemplo, lo que sería la desviación estándar, ¿no? Este tipo de incertidumbre se da en dispersiones normales, ¿no? Entonces, normales me refiero a la campanita de Gauss, ¿no? Por si acaso. Entonces, a nivel estadístico, la incertidumbre vamos a tomar en cuenta la desviación estándar, ¿no? Mientras que esta del tipo B va a tomar en cuenta lo que son especificaciones técnicas, el juicio del que está manejando, digamos, el proceso, certificaciones previas del mismo proceso en otros escenarios, etcétera, ¿no? Y tomando en cuenta ambas, vamos a tener una evaluación integral, ¿no? Para tener una evaluación más completa y confiable, ¿no? No, ahí es justamente lo que les decía, ¿no? Podemos hacer certificar también nuestros equipos que estén midiendo bien, ¿no? Con lo que sería, por ejemplo, un metro. ¿No? Eso, por ejemplo, sería una incertidumbre tipo B. Ahora, en el caso del incertidumbre tipo A, bueno, y es lo que realmente está midiendo nuestro equipo, ¿no? Entonces comparamos ambas y ahí tenemos una evaluación integral, ahí tenemos el certificado, por ejemplo. Entonces, la incertidumbre la podemos definir como una suma cuadrática de errores, ¿no? Y se va a tomar para la cobertura de confiabilidad, ¿no? Y a nivel gestión ya de todo el proceso, por ejemplo, de manufactura o de gestión, etcétera, es una forma de detectar
cuál es el dispositivo más débil en la cadena de la producción, ¿no? Se me ocurre, digamos, el problema fundamental va a ser cuando están botando las cajitas, ¿no? Porque no, a veces cae un poquito más antes, un poquito después, tenemos que darle un rango más grande para que pueda paletizar bien, digamos, ¿no? Ese tipo de aspectos podríamos manejar a nivel de gestión gracias a el análisis de la incertidumbre. Ahora, ¿hacia dónde vamos con esto de la calibración de sensores? Pues directamente estaríamos tomando en cuenta, por ejemplo, las normas, y ahí estamos, Oscar, ahí justamente puedes copiártela si quieres para tener esta especificación, es la que estaríamos manejando para la calibración específicamente de sensores, la ISO 17025. Entonces, la ISO 17025 nos va a regular la certificación y la calidad de calibraciones, ¿no? Ahora, este certificado, cuando lo obtienes, incluye declaración y zonas específicas para que van a proteger la validez, ¿no? Tiene un tiempo limitado, como les decía antes, ¿no? Y este documento te va a ofrecer garantías técnicas específicas. A ver, voy a buscártelos. Hombre, aquí un ejemplito de lo que es la ISO. Necesito, no he tenido tiempo de buscarlo uno real, para disculpar. Así más o menos va la cosa, ¿no? Voy a ir por aquí. Quería solamente un certificadito. No, gracias, no molestes. Aquí, esto. Así es el certificado, ¿no? Entonces, aquí estaría, por ejemplo, digamos, en nuestro caso, en vez de este ente Imnorca, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice que está acreditado, ¿no? En los laboratorios de selección y dice que funciona su dispositivo en el campo de testeo, ¿no? Entonces, bueno, aquí este articulito, si quieren, les envío, pero han visto que se encuentra facilito, ¿no? A ver, otro certificadito de otro lado, a ver, digamos este de acá, ¿no? Si se fijan acá, a ver, nos da una fecha de inicio y una fecha de caducidad, ¿no? También nos está diciendo algunas características que debería tomar en cuenta, ¿no? Desde lo que es el fabricante y, bueno, algunos aspectos que van a ser intrínsecos a cada uno. Ahora voy a ver si hay uno de INORC. Calidad, calidad. Calidad también creo. Bueno.
Bueno, esto es más o menos el certificado que te da Minorca, ¿no? Pero esta no es en vez de la ISO 6658 sería la ISO 17000, ¿no? Bueno, entonces, una vez que se emitió el certificado, pues se tiene que seguir revisando constantemente, ¿no? No es que obtuve el certificado y ya está, ¿no? Se tiene que hacer un seguimiento constante para poder detectar cambios por si hubiera algún problema en el sensor. Tenemos que hacer una comparación entre calibración in situ, ¿no? No es lo mismo en laboratorio que ya el equipo funcionando. Y finalmente tendríamos que tomar una periodicidad en lo que es el mantenimiento, ¿no? Ahí, bueno, dependiendo del equipo, tenemos las normas M, por ejemplo, de mantenimiento. Ahora, ya para acabar esta parte, vamos a decir que el desarrollo de sensores va a permitir calibración continua, va a incrementarse en la automatización y reducir la necesidad de intervención de humana constante. Y finalmente, bueno, obviamente vamos a tener mayor fiabilidad y una reducción de costos operativos al final de cuentas, ¿no? Porque nos guste o no en la industria, lo que nos interesa es que se reduzcan costos. Ok, bien, voy a volver a abrir el MATLAB y les voy a pasar previo, un segundito. Les voy a pasar por WhatsApp lo que es el taller práctico 6. Y ya. ¿Me corroboran, por favor, que les haya llegado el documentito por este de acá? Venga, tampoco es así. Sí, llegó. Les he pasado, ¿no? Entonces, la misma de siempre. Vamos a abrir MATLAB en este caso. Y mientras abre mi MATLAB, veamos un poquito, ¿no? Como siempre lo he puesto en dos, ¿no? Por si no tiene MATLAB implementado, en Python y en MATLAB, que es lo mismo que vamos a chequear, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a abocar directamente a lo que sería una simulación de la caracterización metrológica y el cálculo de incertidumbre que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer correr, a ver, esperemos que no haya errores. Te va a saltar aquí abajo. Entonces, como ustedes van a tener mejores computadoras, va a ser esto más rápido, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, lo que serían los datos experimentales simulados, ¿no? Que son el rojito. Y tendríamos también lo que sería la curva de calibración, que sería el azul, ¿no? Entonces, el rango de medida aquí podemos chequear, por ejemplo, la desviación que se tiene por exceso o por defecto en cada uno de los puntos de medición, ¿no? Entonces, ¿qué significa? En cero hemos medido bien, digamos. En 10 hemos tenido por exceso. En 20 hemos tenido por defecto un poquito. En 30 un poquito más. Y casualmente, por ejemplo, el modelado nos muestra que la desviación del modelo tiene una curva así tipo sinusoidal, ¿no ve? Donde el peor error está por aquí. Claro, aquí lo estamos ampliando, obviamente, ¿no? Entonces, este modelado ustedes se pueden jugar también con lo que serían las variables. Me voy a ir otra vez a la guía. Y modificando estas variables, por ejemplo, vamos a poder jugarnos también con lo que sería la linealización, ¿no? En Python es exactamente la misma. Y
La idea es directamente tomar en cuenta, por ejemplo, lo que sería la no linealidad. La idea es responder directamente al patrón de residuos, ¿no? El presupuesto de incertidumbre, que es la que viene en la guía GUM que hemos comentado, ¿no? Que simplemente es tomar en cuenta los dos tipos de incertidumbre, la tipo A, que es la pronosticada, y la B, que sería la medida. Y bueno, tal vez podríamos implementar un modelo de compensación dinámica, ¿no? Entonces, para hacerlo correr y jugar con los dos primeros, por favor, vamos a trabajarlo hoy día, ¿no? Quiero que hacer notar una cosita aprovechando eso, que eh, todos los talleres, que sería lo más latoso, digamos, lo estamos haciendo en aula, ¿no? Y yo digo, hay algunos que sí se han quejado de mucha tarea los da aquí este el Inge Treta, ¿no? Pero si estamos haciendo en el aula, es simplemente el documento que hemos generado, subirlo. No lo veo tampoco mucho lío, ¿no? Ah, claro, si no se conectan, ahí tendríamos el problema, pues, ¿no? Va a tener que buscar, ver el video. Yo lo veo más latoso, la verdad, ¿no? Yo entiendo que tienen otras actividades, pero no deben quejarse, ¿no? Porque todo el trabajo lo estamos haciendo en aula, aula virtual, pero en aula. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo nos damos? Ahorita son las 9:20, ¿les parece? Hasta las 9:15. Sí, Ricardo, a mí me parece bien.